Muy buenos días a todas y a todos. Una alegría estar junto a ustedes en este día tan especial para la iglesia que es Pentecostés, el nacimiento de la iglesia con su espíritu. Por eso vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Dios de la paz y la esperanza, que la presencia de su Espíritu esté siempre con todas y todos ustedes. Y con su Espíritu. Ante esta presencia de Dios y de su Espíritu, vamos a pedir perdón por nuestros errores. Porque muchas veces nos faltó la docilidad a tu Espíritu. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Porque muchas veces nos faltó ese fuego en el corazón para seguir dando testimonio de ti. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Porque tú nos llamas a la misión en todos los pueblos. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y Dios, que es tan grande, tan lleno de misericordia, tenga esa misericordia con nosotros. Perdone nuestros pecados para que así algún día nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios nuestro, que por el misterio de la festividad que hoy celebramos santificas a tu iglesia, extendida por todas las naciones, concede al mundo entero los dones del Espíritu Santo y continúa obrando en el corazón de tus fieles las maravillas que te dignaste realizar al comienzo de la predicación evangélica. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Utilizando dos símbolos, el viento y el fuego, Lucas describe la venida del Espíritu Santo. Escuchemos. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés, todos los discípulos estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un gran ruido que venía del cielo, como cuando sopla un viento fuerte, que resonó por toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron lenguas de fuego que se distribuyeron y se posaron sobre ellos. Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otros idiomas, según el Espíritu los inducía a expresarse. En esos días había en Jerusalén judíos devotos venidos de todas partes del mundo. Al oír el ruido acudieron en masa y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. Atónitos y llenos de admiración preguntaban: ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo pues los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay medos, partos, elamitas, otros vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto o en la zona de Libia que limita con Cirene. Algunos somos visitantes venidos de Roma, judíos y prosélitos, también hay cretenses y árabes. Y sin embargo, cada quien nos oye hablar de las maravillas de Dios en su propia lengua. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Aleluya. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Aleluya. Bendice al Señor, alma mía. Señor y Dios mío, inmensa es tu grandeza. Qué numerosas son tus obras, Señor. La tierra llena está de tus criaturas. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Aleluya. Si retiras tu aliento, toda criatura muere y vuelve al polvo. Pero envías tu Espíritu que da vida
y renuevas el aspecto de la tierra. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Aleluya. Que Dios sea glorificado para siempre y se goce en tus criaturas. Ojalá que se agranden mis palabras y yo me alegraré en el Señor. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Aleluya. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es bajo la acción del Espíritu Santo. Hay diferentes dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diferentes servicios, pero el Señor es el mismo. Hay diferentes actividades, pero Dios, que hace todo en todos, es el mismo. En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos ellos, a pesar de ser muchos, forman un solo cuerpo, así también es Cristo, porque todos nosotros, seamos judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo. Y a todos se nos ha dado a beber del mismo espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ven, Dios Espíritu Santo, y envíanos desde el cielo tu luz para iluminarnos. Ven ya, Padre de los pobres, luz que penetra en las almas, dador de todos los dones, fuente de todo consuelo, amable huésped del alma, paz en las horas de duelo. Eres pausa en el trabajo, brisa en un clima de fuego, consuelo en medio del llanto. Ven, luz santificadora, y entra hasta el fondo del alma de todos los que te adoran. Sin tu inspiración divina, los hombres nada podemos, y el pecado nos domina. Lava nuestras inmundicias, fecunda nuestros desiertos, y cura nuestras heridas. Doblega nuestra soberbia, calienta nuestra frialdad, endereza nuestras sendas. Concede a aquellos que ponen en ti su fe y su confianza tus 7 sagrados dones. Danos virtud y méritos, danos una buena muerte y contigo el gozo eterno. Que el Señor esté con todas y todos ustedes. Y con su Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, le mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y como siempre, ¿qué nos dice este lenguaje? ¿Qué mensaje nos deja en esta fiesta tan importante para la Iglesia? Porque, como decían al comienzo,
es como el cumpleaños de la iglesia, ¿no? En donde ciertamente que el acontecimiento, distintos evangelistas lo proponen de distintos modos, porque nosotros vemos que en los Hechos de los Apóstoles lo ponen como fundamento, ¿no? En 50 días después de la Pascua, ¿no? En una fiesta que ya tenían los judíos, En la fiesta de Pentecostés, los judíos se volvían a juntar después de la Pascua para hacer como otra fiesta, Pascua judía, o sea, del paso a pie por el Mar Rojo, ¿no es cierto? Pero en nosotros es la Pascua de Jesús muerto y resucitado. Lucas lo pone 50 días después. Juan lo pone en el mismo día. ¿No? Porque acabamos de leer el Evangelio de Juan y dice, el día de la resurrección. O sea, el domingo de resurrección, ¿no es cierto? El día de la resurrección, estando cerradas las puertas. Ahora, tanto Pentecostés de Lucas y, digamos, cuando se aparece Jesús resucitado en Juan, los dos están cerradas las puertas. Hay un fenómeno ahí, ¿no? El miedo, el temor, y después una transformación, ¿no es cierto? Todos se alegran, en el caso del Evangelio, cuando está Jesús, y Jesús sopla sobre ellos, reciban del Espíritu Santo. O sea, hace este gesto y le da el día de la resurrección el Espíritu Santo. Entonces uno dice, ¿cuándo fue la resurrección? ¿Cuándo fue el Espíritu Santo? ¿La resurrección o 50 días después? Según Juan, es la resurrección. Según Lucas, es 50 días después. Indudablemente nosotros en la iglesia lo tomamos 50 días después, porque también sabemos que para que nazca la iglesia, digamos, el proceso que tuvieron que hacer del shock de la muerte y resurrección de Jesús, tuvo que haber sido un proceso gradual, un proceso humano, como todos tenemos, ¿no? Y por eso este proceso es el mismo que llevamos en el tiempo pascual, en donde los 40 días estaría dado por la ascensión de Jesús, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es como la madurez de la fe. Pero los 50 días es el proceso en que los judíos volvían a juntarse y ahí provocó una transformación en la comunidad. De la comunidad que tenía miedo, que estaban encerrados, estando cerradas las puertas. En el caso de Lucas, no, lo que provoca es un trueno, un tormento, pero fíjense los signos, ¿no? Siempre son vientos huracanados, fuerza, trueno y después lenguas como de fuego. Y entonces, o sea, están usando los relatos en uno y en otro, están usando signos del Antiguo Testamento. Y uno dice, ¿por qué? Porque Jesús sopla, como en el Génesis, que Dios hace al hombre de barro y después sopla sobre su nariz el aliento de vida, porque espíritu quiere decir eso, aliento, el aliento de vida que me entra cuando yo nazco y el aliento que se me va al morir, ¿no es cierto? El espíritu, lo que yo tengo adentro, el misterio de Dios, de ese aliento de vida, de ese espíritu, y que en el caso de Juan, Jesús toma el espíritu de Jesús y se los da en un nuevo nacimiento a sus discípulos, a los apóstoles. ¿Ven? Y entonces le da su aliento, su espíritu de vida. ¿Ven? Y entonces, sin embargo, en el otro también sopla un trueno, un cosa que fíjense, el pueblo elegido en el desierto. Una nube y un viento los seguía en el camino del desierto. Cuando los liberó, sopló un viento y pudieron pasar a pie por el Mar Rojo. Fíjense, ¿ve cómo se mezcla todo? Como en realidad todo lo simbólico. El aliento de vida, el soplo de Dios, abre el mar, el fuego. ¿Por qué? Porque acuérdense, Moisés vio una zarza ardiendo que no se quemaba, un fuego. ¿Por qué? Porque el fuego también es un fenómeno misterioso.
es fuerte, es intenso, pero no tiene cuerpo, uno no lo puede tomar, no lo puede, es fuerte, da mucho calor, pero es un misterio. Y ese fuego era el que se le reveló a Moisés, y le habló en su tierra sagrada. O sea, mezclan, juntan todos, ¿para qué? Para manifestar, en el caso de Lucas, un cambio de vida muy profundo, en donde nace la iglesia. ¿Por qué? Porque todos, a través de un relato del otro, están poniendo un momento trascendente en la vida de la comunidad. O sea, el Jesús resucitado muere, quedan desconcertados los discípulos de Maús, pero claro, se les aparece, pero vuelven a decir, pero siempre entre ellos. Después se aparece Jesús en el costado del lago cuando estaban pescando. Después se le aparece, una y otra vez, pero quedan ahí. Sin embargo, en un momento la comunidad se reúne y la escena, por ejemplo, que presenta Lucas, primero están todos encerrados y después resulta que están todos afuera, con una multitud y que le hablan cada uno en su lengua y todos lo entienden. Otra vez el signo que es la antítesis de la Torre de Babel, que cuando por el pecado de soberbia del hombre que querían hacer una torre y ser como dioses, Dios les confunde las lenguas y se separan las lenguas, ¿no? Cosa que también, digamos, está en la realidad, porque cada pueblo, cada cultura tiene distintas lenguas. Sin embargo, también en el fenómeno de Pentecostés, del Espíritu Santo, todo el mundo los entiende en sus distintas lenguas. ¿Y acá qué pasa? Se abre la misión y la evangelización a todos los pueblos y a todas las culturas. Esa es la riqueza. Ahora, esa unidad que provoca Dios, que provoca su Espíritu, abre a todos los pueblos y a todas las culturas esa buena noticia de Jesús resucitado. Que en realidad entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De la tercera persona de la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo? No. Estamos hablando del acontecimiento del Espíritu en la iglesia. A ver, porque el Espíritu Santo era el que movía a Jesús, que se unía en el amor con el Padre, pero ¿cuál es el acontecimiento grande aquí? ¿Por qué decimos que el nacimiento de la iglesia? Porque en este momento madura la fe de ese Jesús resucitado y sale hacia afuera a toda la cultura, a todos los pueblos. Por eso todos le entienden en su lengua. O sea, la antítesis de Babel, que todos se separan, acá todos se juntan, todos se entienden. Todos están en común unión. O sea, el fenómeno que provoca el Espíritu Santo es esa comunión en la diversidad, no en la uniformidad, porque ahí había partos, medos, elamitas. ¿Qué es lo que está mostrando? Que hay un mundo diverso, de diversa cultura, pero que todos entienden, todos sienten ese espíritu, no importa en qué pueblo y en qué cultura. Y uno dice, bueno, eso fue un acontecimiento hace 2000 años. No. Lenguaje y mensaje. Ese mensaje nos dice, a partir de ese momento nace la iglesia, nace el pueblo de Dios, nace el Espíritu de Dios en nosotros. Y acá sí que es el camino. O sea, ese fenómeno de ir a todos los pueblos, a todas las lenguas, a todas las culturas con la buena noticia de Jesús, ahora lo estamos viviendo. No solo sucedió hace 2000 años atrás con los primeros cristianos, que provocó un cambio profundo, porque en medio de la persecución, y persecuciones a muerte como lo que sufrieron las primeras comunidades cristianas, resulta que en vez de callarse y apagarse, digamos, la comunidad cristiana con la persecución y la muerte, que por eso se tuvieron que esparcir, resulta que la fe creció cada vez más.
en ese misterio que el mundo los perseguía, los mataba porque era esa nueva manera de relacionarse con Dios. Resulta que hizo posible la apertura de la misión a todos los pueblos, no ya solo al pueblo de Israel, sino a todos los pueblos, a todas las culturas, y por eso se abrieron a las distintas comunidades, los distintos pueblos. Por eso es que vivimos durante toda este tiempo pascual meditando y profundizando las misiones de Pablo. ¿Por qué? Porque ahí nació la iglesia abierta al mundo. Hoy estamos aquí también en un cambio epocal que nos estremece. ¿Por qué? Porque nos cambian los parámetros, nos cambian las comunicaciones, a través de un aparatito nos podemos comunicar con el mundo, uno no sabe cuánta gente nos puede estar mirando en distintas partes del mundo, y nos abre el misterio de decir cómo nos abrimos a esta multiculturalidad. Porque es cierto, en distintos pueblos, en distintas culturas, se abre este desafío nuevo de decir ahora lo que pasa en una punta del mundo le implica a todo el mundo, al otro mundo. La pandemia fue una expresión muy clara, lo que detona de que sucede primero en un lugar del mundo y del otro lado del mundo, y después nos llega a todos. Y entonces, y también las guerras, la crisis, pero en ese sentido también no estamos exentos, la Iglesia Católica no está exenta de crisis. Estamos en un momento de oscuridad. Sin embargo, allí está nuestra confianza en el Espíritu. Y uno dice, ¿qué? ¿No vamos a ver que estamos en un momento de oscuridad eclesial? Es cierto, es cierto. Se cambian los lugares de fe, se cambia. Tenemos un Papa elegido por el Espíritu Santo que es latinoamericano, ya no es más europeo, no es más. Y bueno, ¿y por qué? Bueno, hay que ver los signos del Espíritu. El Espíritu sigue vivo en esta comunidad, en la iglesia. Ahora, ¿cuándo y cómo? ¿Y qué es lo que tenemos que esperar de ese Espíritu, confiar? Lo que pasa es que ciertamente que el Espíritu tiene manifestaciones. ¿Por qué? Porque en algunos lugares cambia y en otros comienza. En algunos lugares como que se apaga y en los otros comienza. Es así, es esa la realidad. Que creo que tenemos que estar abiertos en esta época cultural, de un cambio epocal tan grande. Pero por lo mismo con una esperanza grande. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo sigue vivo en nuestras comunidades. A veces más, a veces menos. ¿Y el misterio cuál es? Que somos comunidades frágiles, con pecados, con errores. Sin embargo, el Espíritu sigue. A pesar de nuestras fragilidades, el Espíritu sigue actuando, sigue tocando el corazón de la gente del pueblo, sigue siendo buena noticia para muchos. Y tal vez en algunos lugares medio se apaga, en la Europa, que en una vez fue misionera de Latinoamérica, ahora está apagándose, Y en Latinoamérica, que antes era un germen, resulta que ahora la mayor cantidad de cristianos católicos está en Latinoamérica. Todavía no está en África, ni en Asia, pero acá sí. Y bueno, el Espíritu. ¿Y entonces qué? ¿Nos vamos a asustar por estos cambios del Espíritu? Al contrario, si nos asustamos es que no tenemos el Espíritu. Estamos todavía con las puertas cerradas, como los discípulos con miedo. ¿Cuál es uno de los signos del Espíritu? Que no tienen miedo, que no les importa. No les importan las adversidades, no les importa. ¿Por qué? Porque tienen a Jesús. Con todas sus fragilidades. Y yo digo, ¿cómo es un ejemplo claro del Espíritu de Jesús? Bueno, los mártires, por ejemplo. Los mártires, ¿cuántos mártires hay acá en Latinoamérica? Acá precisamente en Guatemala. Y uno dice, ¿por qué son testimonios del Espíritu? Porque a pesar de la fragilidad humana, no
se detuvieron ante el peligro, la tortura y la muerte. Y entonces uno dice, ¿y por qué? Porque tenían el Espíritu de Jesús. Porque yo digo, bueno, quiero dar un ejemplo. El jovencito de 15 años, 14, 15 años, del Quiché, que porque sabía leer y escribir le enseñaba a los catequistas y resulta que el ejército de una vez lo tomó a él y como le encontró un rosario en el bolsillo, le preguntó, ¿vos sos el católico, el cristiano que estaba diciendo? Y sí, yo soy cristiano, le mostró el rosario y por eso lo torturaron para que renuncie a su fe. Lo torturaron hasta morir, hasta la muerte. Y yo digo, ¿qué pasó con un muchachito tan jovencito? ¿Cómo pudo, entre comillas, soportar, no renegar de su fe? ¿Cómo pudo hacer eso? Porque tenía el Espíritu de Jesús. O sea, primero era Dios, más que su vida. Como Jesús en la cruz, perdónalo porque no sabe lo que hace. Y uno dice, pero un muchachito tan chiquito lo puede hacer. Y tantos mártires, grandes, chicos, hombres, mujeres, pero que no les importó su vida, sino ese amor a Dios y ese espíritu que trasciende inclusive la vida. Tantos millones de mártires nos enseñan las maravillas que puede hacer el Espíritu. Por eso nosotros también tenemos que cuestionarnos cómo son nuestros frutos, cómo es el Espíritu de Dios en mí. Tengo miedo de anunciarlo, tengo temor, me cuesta en este cambio epocal porque tengo que, yo qué sé, agarrar celular y me parece que todo está estamos en viento en contra. Bueno, ahí está el Espíritu. Nos enciende, confiamos en ese Espíritu. Porque miren, también un cambio epocal como el que estamos viviendo, es cierto que cambiará muchas cosas, ¿no? No sirven ahora fórmulas antiguas que siempre le hicimos así. Ahora tenemos que buscar fórmulas nuevas, las nuevas comunicaciones, por internet, ¿no? Y sí, pero también se nos abre una esperanza muy grande. Porque si cambia la época, quiere decir que ya está en germen algo nuevo. Algo bueno, que ya en germen empieza a crecer. ¿Cómo será? ¿Cómo no será? Bueno, el tiempo lo irá diciendo, ¿no? Pero nosotros tenemos que tener esa confianza en el Espíritu que tuvieron los primeros discípulos, ¿no? Que ya no tuvieron más miedo, no les importó más, importaba ese corazón abierto al Espíritu para ver dónde va, por dónde me va a llevar. ¿Qué cosas tengo que hacer para mantenerme fiel a ese espíritu? Tengo que renunciar a cosas, tengo que irme a otros lugares, Bueno, abrámonos al espíritu y confiemos en que Él va justamente a renovar la tierra, a renovar, a hacer un pueblo nuevo. Yo creo que ese sí que es el signo del espíritu. A pesar de nuestras pequeñeces, podemos tener ese corazón encendido, ese viento y aliento de vida. Por eso vamos a pedirle, sí, yo digo, a Jesús y la Virgen eso, ¿no? Que siempre tengamos encendido el Espíritu de Jesús, el Espíritu Santo en nosotros. A cada oración vamos a responder: Padre, concédenos los dones de tu Espíritu. Padre, concédenos dones de tu Espíritu. Por el Papa Francisco, nuestro obispo Antonio, nuestro párroco Nicolás y los demás sacerdotes, para que reciban la efusión del Espíritu Santo y sean testimonio de paz y reconciliación, roguemos al Señor. Padre, concédenos los dones de tu Espíritu. Por los gobernantes y demás líderes, para que trabajen por la paz entre los pueblos y unidos todos, iniciemos una cruzada para remendar y retocar los multicolores trajes de la naturaleza y surcir el cielo
el tejido social de la humanidad, roguemos al Señor. Padre, concédenos los dones de tu Espíritu. Por la Santa Iglesia de Dios, para que llena de los dones del Espíritu, sea como Jesús, portadora de paz, y su presencia en el mundo llene de alegría y edifique en la unidad a su feligresía, roguemos al Señor. Padre, concédenos los dones del Espíritu. Por los enfermos, los prisioneros, los migrantes y desterrados, para que el Espíritu Santo los asista con sus dones, a fin de que puedan sobrellevar el peso de sus carencias y contrariedades, roguemos al Señor. Padre, concédenos los dones de tu Espíritu. Por nosotros, para que la fuerza del Espíritu nos haga crecer en la fe y la unidad en Jesucristo, y sintiéndonos sus discípulos, atendamos su llamada. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo, roguemos al Señor. Padre, concédenos los dones de tu Espíritu. Concédenos los dones de tu Espíritu para que encendamos en nosotros ese Espíritu de Jesús para ser verdaderos testigos en el mundo. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Recen para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba en tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Señor Dios nuestro, concédenos según la promesa de tu Hijo, que el Espíritu Santo nos revele con más claridad el misterio de este sacrificio y nos manifieste toda su verdad en el camino de tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con todas y todos ustedes. Y con nuestro espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, porque para llevar a su plenitud el misterio pascual enviaste el Espíritu Santo sobre aquellos que habías adoptado como hijos e hijas, haciéndolos partícipes de la vida de tu Hijo Jesús. El mismo Espíritu que al nacer la Iglesia dio a todos los pueblos el conocimiento del Dios verdadero, unió a las diversas lenguas en la confesión de una sola fe. Por eso, con esta alegría, el mundo entero desborda y todos cantamos diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios poderoso del universo. Santo eres en verdad, Señor, Dios que amas a hombres y mujeres y que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifiques estos dones de pan y de vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesús, Hijo tuyo y hermano nuestro, porque Él mismo, aquella noche antes de morir, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan, te dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. De la misma manera, después de cenar, tomó el cáliz, volvió a dar gracias y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre,
sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres y mujeres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, y Dios mío. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo y nuestro hermano, a quien por su pasión y muerte en la cruz llevaste a la resurrección, anunciamos la obra de tu amor. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos, por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en el amor, con nuestro Papa Francisco, nuestros obispos y todo el pueblo que adquiriste para ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de nuestros hermanos y hermanas. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que podamos servirlos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Jesús. Que tu iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos se animen con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos y hermanas que murieron, de todos los difuntos, cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo y nos llegue la muerte, concédenos llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, los apóstoles, los mártires y todos los santos, te alabaremos y glorificaremos por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con una gran confianza, recemos a nuestro Padre del cielo diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Jesús esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos y hermanas nos saludamos dándonos la paz. Este es Jesús, el Hijo de María, el que quitó el pecado del mundo y nos trajo la paz. Felices los invitados a esta mesa del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y proclamaban las maravillas de Dios. Aleluya. Aleluya. Señor Dios, que concedes a tu iglesia los bienes de tu reino eterno, conserva en ella la gracia que le has dado, para que el Espíritu Santo sea nuestra fuerza y esta Eucaristía nos sirva para el camino de tu reino eterno. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con todas y todos ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todas y todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Con esta alegría podemos irnos en la paz de Dios. Demos gracias al Señor.